A veces las heridas más profundas vienen de las personas en quienes más confiamos. Aprendí esta lección de la manera más dura cuando mi propia familia orquestó un plan que me dejó sin hogar y traicionada. Pero permítanme empezar desde el principio. Soy Alma Montero. A los 23 años pensaba que tenía la vida resuelta. Viviendo en la antigua casa de la abuela Teresa en los suburbios, me despertaba con el canto de los pájaros fuera de mi ventana y la tranquila quietud de un vecindario donde la gente todavía se daba los buenos días. La casa no era lujosa, solo un hogar sólido y bien mantenido que la madre de mi padre me había dejado cuando falleció. La abuela Teresa era el tipo de persona que siempre se aseguraba de que yo estuviera bien cuidada, incluso después de que se fue. En ese entonces, todo parecía simple. Tenía un trabajo estable, mi propia casa y lo que creía que era una familia amorosa, mi mamá, mi padrastro y mi media hermana menor Paula, que acababa de cumplir 18 años. Ellos vivían en una casa más moderna cerca de la ciudad, aunque todavía estaban lidiando con una hipoteca sustancial que les tomaría años pagar. Aquel domingo de otoño cambió todo. Mamá vino para nuestro ritual semanal del café, algo que habíamos estado haciendo desde que me mudé a la casa de la abuela Teresa. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, calentando las encimeras desgastadas pero apreciadas donde mi abuela había horneado innumerables pasteles y compartido infinitas historias. Alma. Mamá dejó su taza de café, e inmediatamente noté esa mirada en sus ojos, la que siempre precedía a sus grandes ideas. Tu padrastro y yo hemos estado pensando en esta casa tuya. La ubicación, el espacio del jardín, es exactamente lo que siempre hemos soñado. Observé el vapor elevarse de mi taza, una sensación incómoda se instaló en mi estómago mientras ella continuaba, y ese viaje diario al trabajo tuyo debe ser agotador. Nuestra casa está mucho más cerca de tu oficina. Luego vino su plan maestro, un intercambio de casas. Ellos se mudarían a la casa de mi abuela, y yo tomaría su lugar en la casa de la ciudad. La trampa: yo necesitaría seguir pagando su hipoteca. Es perfecto, insistió, inclinándose hacia adelante con ese entusiasmo intenso que siempre tenía cuando quería algo. Ahorrarás horas en tu viaje al trabajo, tendrás una casa más grande y más moderna. Además, tu padrastro y yo siempre hemos querido vivir en un lugar así. Algo todavía se sentía extraño sobre todo el arreglo. Mi lado práctico, el que me había ayudado a sobrevivir creciendo en una familia donde Paula siempre era la primera, me empujó a preguntar sobre las cuestiones legales. Probablemente deberíamos poner algo por escrito, sugerí, tratando de mantener mi voz casual. Solo para hacer todo oficial. La reacción de mamá debería haber sido mi primera advertencia. Su rostro se tensó por una fracción de segundo antes de que agitara su mano con desdén. Somos familia, Alma. La familia no necesita papeleo. ¿Confías en mí, no? Esas palabras. Palabras simples que volverían para atormentarme durante incontables noches sin dormir. Pero en ese momento, sí confiaba en ella. Era mi madre, la mujer que me había criado, aunque no siempre había sido justa al respecto. La mudanza sucedió rápidamente después de eso. Me instalé en su casa más moderna, ajustándome al viaje más corto al trabajo y las comodidades actualizadas. Cada mes, sin falta, le enviaba a mamá el pago de la hipoteca. No solo la cantidad requerida, a menudo enviaba extra, queriendo ayudar a pagarla más rápido. Incluso invertí mi propio dinero en la casa, reemplazando electrodomésticos viejos y renovando varias habitaciones. Durante 4 años, ese fue nuestro arreglo. Pagué la hipoteca fielmente, a menudo contribuyendo más de lo necesario cuando podía. Todo parecía perfecto hasta ese viaje de negocios al estado vecino. 2 semanas de reuniones y presentaciones, nada inusual. Solo otra obligación corporativa que terminaría con mi regreso a mi propia cama. Al menos, eso es lo que pensé. La noche que regresé estaba fría, el tipo de frío que te hace anhelar el confort del hogar. Mi Uber me dejó, y rodé mi maleta por el camino de entrada, notando algo extraño. La luz del porche estaba encendida, y las voces se filtraban por las ventanas. Extraño, considerando que vivía sola y definitivamente no había dejado ninguna luz encendida. ¿Qué demonios?, murmuré, intentando mi llave en la cerradura. No entraba. Lo intenté de nuevo, y otra vez, mi confusión convirtiéndose en pánico mientras la realización me golpeaba: habían cambiado las cerraduras.
Justo cuando estaba a punto de llamar a un cerrajero, la puerta se abrió. Ahí estaba Paula, mi hermana de 22 años, usando mis pantuflas favoritas como si fueran suyas. Detrás de ella, su nuevo esposo holgazaneaba en mi sofá, con los pies sobre la mesa de café que había elegido y mantenido cuidadosamente. «Ah, volviste», dijo Paula, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa burlona que me hizo hervir la sangre. «Tus cosas están en el garaje». Me quedé ahí parada, maleta aún en mano, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Mis cosas. ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa». «Ya no». Examinó sus uñas perfectamente arregladas, el tipo que nuestros padres siempre habían pagado, incluso cuando afirmaban que no podían pagar ropa nueva para la escuela para mí. Mamá y papá nos la dieron como regalo de bodas. Vivimos aquí ahora. El mundo se inclinó de lado. 4 años de pagos de hipoteca, innumerables mejoras, todas mis pertenencias relegadas al garaje, y mi hermana estaba ahí parada, usando mis pantuflas, viviendo en mi casa, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Estás loca? Mi voz temblaba de incredulidad. He estado pagando la hipoteca de esta casa durante 4 años. Sí, sobre eso. Paula puso los ojos en blanco, luciendo exactamente como mamá cuando estaba a punto de descartar los sentimientos de alguien. Eso no es realmente mi problema. Mamá y papá nos dieron la casa, así que... Hizo un gesto de despedida con la mano. Necesitas irte. Sal de nuestra propiedad antes de que llamemos a la policía. Parada ahí en mi propio porche, repentinamente sin hogar, los recuerdos me inundaron como una marea. Cada vez que Paula había recibido un trato especial, el nuevo iPhone cuando yo todavía usaba un teléfono de tapa, ropa de diseñador mientras yo recibía ropa usada, el auto nuevo para su 16º cumpleaños mientras yo tomaba el autobús. Incluso su costosa matrícula universitaria mientras yo me abría paso a través de la universidad comunitaria. Me quedé temblando de rabia mientras mi hermana pequeña se preparaba para cerrarme la puerta en la cara. ¿Dónde se supone que voy a ir? Se encogió de hombros, el gesto tan casual que se sintió como un golpe físico. No es mi problema. Consigue un hotel o algo así. Solo no vuelvas aquí. La puerta se cerró de golpe. A través de ella, escuché risas, mi hermana y su esposo sintiéndose como en casa en la casa por la que había pasado 4 años pagando, mejorando, haciendo mía. No recuerdo haber caminado de regreso a mi auto. No recuerdo el viaje a la casa de nuestros padres, la casa de mi abuela, la que les había dado en nuestro intercambio. Todo en lo que podía pensar era en cómo este patrón había estado ahí todo el tiempo, el favoritismo, el trato especial, la forma en que Paula siempre conseguía todo lo que quería mientras esperaba que yo simplemente lo aceptara. Pero esto no era solo otro teléfono nuevo o bolso de diseñador. Esta era mi casa. Mi vida. Todo por lo que había trabajado. Subí furiosa a mi antigua casa, la casa de mi abuela, lista para una confrontación. La luz del porche proyectaba largas sombras a través del jardín que había cuidado durante años antes de nuestro intercambio. Mi mano ya estaba formada en un puño cuando llegué a la puerta, y golpeé lo suficientemente fuerte como para doler. Mamá, abre. Necesitamos hablar sobre lo que Paula acaba de hacer. Escuché movimiento adentro, voces susurradas, pasos acercándose a la puerta. Pero no se abrió. Alma. La voz de mi madre vino a través de la puerta, amortiguada pero lo suficientemente clara. Vete. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Mamá, abre la puerta. Paula acaba de echarme de mi casa, la casa por la que he estado pagando la hipoteca durante 4 años. Esa ya no es tu casa, la voz de mi padrastro se unió. Y esta tampoco es tu casa. Esta es nuestra casa ahora. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿De qué están hablando? Esta es mi casa, la abuela Teresa me la dejó a mí. Necesitas irte, la voz de mamá tenía ese tono severo que usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. Ve a rentar un apartamento en algún lugar. Deja de ir de casa en casa poniendo a todos nerviosos. Presioné mis palmas contra la puerta, tratando de mantenerme firme. La madera se sentía fría contra mi piel, la misma puerta que yo misma había pintado años atrás. ¿Poniéndolos nerviosos? ¿Están bromeando? Me han echado de mi casa,
Paula está viviendo en la casa por la que he estado pagando, y ahora ni siquiera me dejan entrar para hablar sobre esto. Hemos invertido mucho en esta casa, mamá respondió bruscamente. Hemos hecho renovaciones, mejoras. ¿Y qué hay de todo el dinero que gasté arreglando su casa? Mi voz se elevó, más allá de preocuparme por lo que los vecinos pudieran pensar. Las palabras brotaron de mí como una presa rota. Los nuevos electrodomésticos, el baño remodelado, los 4 años de pagos de hipoteca. Eso es diferente, dijo mamá rápidamente. ¿Diferente cómo? Estaba gritando ahora, años de ira reprimida finalmente liberándose. ¿Cómo es diferente, mamá? Lo planearon todo desde el principio, ¿no es así? Hacer que pagara su hipoteca mientras vivían en mi casa, luego darle mi lugar a Paula y quedarse con la casa de la abuela para ustedes. Muy buen plan, dejarme sin hogar mientras todos se reparten mi propiedad. Hubo una pausa, luego la voz de mamá regresó, fría y dura. Necesitas irte ahora, Alma. Esta es nuestra casa, y no te queremos aquí. Algo se rompió dentro de mí. 4 años de pagos de hipoteca, innumerables mejoras en el hogar, y una vida entera viendo a Paula conseguir todo lo que quería, todo se cristalizó en un solo pensamiento claro. En realidad, mamá, te equivocas en una cosa, dije, mi voz repentinamente tranquila. Esta es mi casa. Legalmente. La escritura todavía está a mi nombre. La abuela me la dejó, ¿recuerdan? Y ya que son tan aficionados a echar a la gente de sus casas, tal vez sea hora de que les devuelva el favor. No te atreverías, gruñó mi padrastro. Pruébenme. Las palabras salieron afiladas y claras. Estoy cansada de ser la buena. Estoy cansada de ver cómo favorecen a Paula mientras me usan. Salgan de mi casa, o haré que los desalojen. Legalmente. Silencio detrás de la puerta. Esperé un momento más, luego me di la vuelta y me alejé. No tenía a dónde ir, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. 1 hora después, estaba registrándome en un hostal barato, mi maleta del viaje de negocios aún empacada. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y comenzaba a buscar abogados. Cada resultado de búsqueda se difuminaba a través de mis lágrimas, pero me forcé a concentrarme. No los dejaría ganar. Esta vez no. El abogado que contraté, el señor Acosta, no perdió el tiempo. En 2 días, había preparado todos los documentos de desalojo necesarios. Me paré detrás de él en el porche de mi abuela, mi porche, observando mientras golpeaba la puerta con golpes profesionales y precisos. Mi corazón latía con cada golpe, años de condicionamiento haciéndome querer disculparme, retroceder, ser la buena hija en la que siempre me habían manipulado para ser. Mamá abrió la puerta, su rostro palideciendo cuando vio los documentos legales en la mano del señor Acosta. Por un momento, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos, miedo. Buenos días, señora Montero, dijo él, su voz nítida y profesional. Estoy aquí en nombre de su hija Alma, la propietaria legal de esta propiedad. Le estoy entregando una notificación de desalojo. No puedes hacer esto. Mi padrastro apareció detrás de mamá, su rostro rojo de ira. El señor Acosta permaneció imperturbable. En realidad, podemos si lo estamos haciendo. Tienen 3 días para desalojar las instalaciones. Si no cumplen, nos veremos obligados a involucrar a la policía y emprender acciones legales para un desalojo forzoso. Me quedé en silencio, observando el rostro de mi madre pasar por ciclos de shock, ira y finalmente, algo que parecía casi derrota. Intentó atrapar mi mirada, pero desvié la vista. Estaba cansada de su manipulación. Alma, cariño, intentó, con su voz dulce como el azúcar, el mismo tono que había usado innumerables veces para salirse con la suya. Podemos hablar de esto. El momento de hablar fue antes de que me echaran de mi casa y se la dieran a Paula, la interrumpí, sorprendida por la firmeza en mi voz. 3 días, mamá. Es todo lo que tienen. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Me quedé en mi hostal, saltando cada vez que sonaba mi teléfono. Pero sorprendentemente, realmente cumplieron. En la mañana del 4.º día, el señor Acosta llamó para informarme que mis padres se habían mudado y la casa estaba despejada. Cuando llegué, estaban cargando las últimas de sus cajas en un camión de mudanzas.
Mamá estaba parada en el camino de entrada observándome con ojos enrojecidos. La vista de sus lágrimas antes me habría hecho correr a hacer que todo estuviera mejor. Ya no. No eres hija mía, siseó, con lágrimas corriendo por su rostro. Eres una traidora. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí amargamente. ¿Hecho por mí? ¿Te refieres a usarme para pagar su hipoteca durante 4 años mientras planeaban robar mi casa? Sí, gracias por eso. Se subió a su auto sin otra palabra, y los vi alejarse conduciendo hacia cualquier alquiler que hubieran logrado encontrar. El camión de mudanzas los siguió, y de repente el camino de entrada estaba vacío. Mi casa, la casa de mi abuela, era mía otra vez. Adentro, encontré caos. Cajones dejados abiertos, cosas esparcidas por todas partes, pero nada importante dañado. Mientras estaba parada en la sala de estar de mi abuela, mi sala de estar, un pensamiento me golpeó con claridad cristalina: había terminado de pagar su hipoteca. Habían roto nuestro acuerdo verbal en el momento en que me echaron de la casa por la que había estado pagando. Ahora podían lidiar con las consecuencias. Me senté en la vieja mecedora de mi abuela, sintiendo su presencia a mi alrededor, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonreí. Pero no era una sonrisa feliz, era del tipo que viene cuando finalmente ves la verdad que has estado ocultando de ti misma toda tu vida. No podía dejar de pensar en todo el dinero que había vertido en el lugar de mis padres. Nuevos electrodomésticos de cocina, ese costoso calentador de agua, la renovación del baño. Había tratado esa casa como si realmente fuera mía, creyendo que algún día lo sería. La verdadera patada en los dientes era la hipoteca, 4 años de pagos, siempre enviando más de lo requerido, pensando que estaba haciendo algo inteligente para mi futuro. Según mis cálculos, solo quedaban unos 50,000 pesos por pagar. 2 años más de pagos al ritmo que iba, y la casa habría estado completamente pagada. Había estado tan cerca. Todo ese dinero, susurré a la habitación vacía, la mecedora de mi abuela crujiendo suavemente debajo de mí. Todos esos pagos extra. Un recuerdo surgió repentinamente, algo que había apartado en ese momento pero que ahora veía bajo una nueva luz. Fue justo después de que hiciéramos el intercambio de casas. Mamá había estado sentada en su nueva mesa de cocina, revolviendo su café con esa mirada inocente que siempre tenía cuando quería algo. Alma, cariño, había dicho, he estado pensando. Ya que vivimos aquí ahora, tal vez deberías transferirnos la escritura de la casa. Ya sabes, hacerlo oficial. Te firmaremos nuestra casa una vez que la hipoteca esté pagada, por supuesto. Recordé cómo había tratado de hacer que sonara razonable, como si solo fuera poner en orden el papeleo. Pero yo había tenido una mejor idea. ¿Por qué no lo hacemos al revés?, había sugerido. Pueden transferir la hipoteca a mi nombre ahora, y yo seguiré haciendo los pagos oficialmente. Entonces les firmaré la casa de la abuela de inmediato. La forma en que el rostro de mamá había cambiado solo por un segundo antes de cubrirlo con una sonrisa, debería haberlo visto entonces. ¿O no?, había dicho rápidamente, eso sería muy complicado con el banco. Mejor esperar hasta que la hipoteca esté pagada, entonces podremos hacer un intercambio limpio de ambas casas. El padrastro había intervenido entonces, asintiendo vigorosamente. Mucho más simple así, Alma. No hay necesidad de involucrar al banco o abogados. Somos familia, después de todo. Sentada aquí ahora en la mecedora de mi abuela, sintiendo su familiar comodidad debajo de mí, finalmente podía verlo todo con claridad. Nunca habían tenido la intención de darme esa casa. Querían ambas, su casa y la mía. Si hubiera firmado la casa de mi abuela como me habían pedido, un escalofrío recorrió mi columna. Habría estado completamente sin hogar ahora. Sin plan de respaldo, sin reclamo legal sobre ninguna propiedad, simplemente en la calle mientras mi familia disfrutaba de ambas casas. Al menos había tenido el sentido de mantener esta casa legalmente mía. No era mucho consuelo cuando pensaba en todo el dinero que había perdido, pero era algo, un techo sobre mi cabeza, un lugar que no podían quitarme y, lo más importante, una lección aprendida sobre la confianza. Incluso cuando se trata de familia. Tal vez especialmente cuando se trata de familia. Mi teléfono sonó exactamente 3 días después del pago perdido de la hipoteca.
Estaba sentada en la cocina de mi abuela, bebiendo café y tratando de averiguar cómo reconstruir mi vida, cuando el nombre de mamá apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero una parte de mí quería esta confrontación, la necesitaba incluso. ¿Dónde está el pago de la hipoteca? Ni siquiera dijo hola. Su voz era afilada, con derecho, como si yo fuera alguna inquilina morosa en lugar de su hija. El banco nos va a cobrar cargos por retraso. Solté una risa que probablemente sonó un poco desquiciada. ¿En serio me estás llamando para pedirme dinero ahora? Por supuesto que sí. Necesitas pagar la hipoteca. Déjame ver si entiendo, dije, agarrando mi taza de café tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Me echan de la casa por la que he estado pagando, se la dan a Paula y su nuevo esposo, ¿y todavía esperan que haga los pagos? ¿Están locos? Esa casa le pertenece a Paula ahora, la voz de mamá cortó mis pensamientos. Entonces deja que Paula la pague, respondí bruscamente. Ella vive allí ahora, ¿no? Viviendo su mejor vida con su esposo en la casa que yo renoví, la casa por la que he estado pagando. La voz de mamá se volvió estridente, alcanzando ese tono que siempre alcanzaba cuando las cosas no iban a su manera. Paula no puede pagar la hipoteca. Acaba de graduarse de la universidad, ni siquiera está trabajando todavía. Acababan de tener esa hermosa boda, ¿y todavía se están estableciendo? No es mi problema, la interrumpí, sintiendo una extraña calma asentarse sobre mí. No más. ¿Le diste mi casa? Genial. También se lleva los pagos de la hipoteca. Hubo una pausa, luego la voz de mamá se volvió amenazante, ese mismo tono que había usado para manipularme desde la infancia. Bien entonces. ¿Simplemente nos mudaremos de nuevo a tu casa? Me reí en voz alta ante eso, y se sintió bien. Ni lo sueñes. Inténtenlo y haré que los arresten por allanamiento. Ya los he desalojado una vez, ¿quieren intentarlo de nuevo? No puedes simplemente dejar de pagar. Teníamos un acuerdo. Un acuerdo que rompieron cuando le dieron mi casa a Paula y su esposo, le recordé. Además, ya casi terminan de pagarla de todos modos. ¿Qué es? ¿Unos 50,000 pesos restantes? El silencio al otro lado me hizo caer el estómago. Era el tipo de silencio que viene antes de realmente malas noticias. ¿Mamá? ¿Es más que eso? ¿Cuánto más? Otra pausa, más larga esta vez. Podía oírla respirar al otro lado de la línea. Cerca de 150,000 pesos. El mundo pareció inclinarse de lado. Mi taza de café se deslizó de mi mano, golpeando contra la encimera pero afortunadamente sin romperse. ¿Qué? Eso es imposible. He estado pagando extra en esa hipoteca durante 4 años. Puse miles más que los pagos requeridos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando mi madre finalmente habló, sus palabras me helaron la sangre. Oh, pagamos los pagos regulares de la hipoteca, dijo casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. El dinero extra que enviaste, bueno, teníamos gastos. ¿Gastos? Mi voz era apenas un susurro. ¿Qué gastos? Bueno, tu padrastro y yo necesitábamos unas vacaciones después de todo el estrés de la mudanza. Fuimos a Europa por 3 semanas, París, Roma, Madrid. Ciudades hermosas. Realmente suspiró soñadoramente. Luego estaba la matrícula universitaria de Paula. Ya sabes lo caras que son las universidades privadas estos días. Y por supuesto, tuvimos que renovar la casa. No podía respirar. Las paredes de la cocina parecían cerrarse a mi alrededor. Años de pagos extra, miles y miles de dólares, gastados en vacaciones y renovaciones mientras yo pensaba que estaba pagando la hipoteca. La vieja tetera de mi abuela todavía estaba en la estufa, su forma familiar ahora un contorno borroso a través de mis lágrimas. Me robaron, logré decir, mi voz temblando. Tomaron mi dinero y se fueron de vacaciones con él. No seas tan dramática, Alma. La voz de mamá adoptó ese tono condescendiente que siempre había usado cuando descartaba mis sentimientos. Somos familia. Solo redistribuimos los fondos donde más se necesitaban. Colgué. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono. Durante 1 hora,
Solo me senté allí en la mecedora de mi abuela, temblando de rabia y traición. El suave crujido de la silla debajo de mí, el mismo sonido que una vez me había arrullado para dormir cuando era niña cuando la abuela Teresa me mecía, ahora marcaba el tiempo con mis pensamientos acelerados. Cuando finalmente logré dejar de temblar, bloqueé sus números. Todos ellos, mamá, papá, Paula. Terminado. Pero por supuesto, no fue tan fácil. 2 días después, aparecieron en mi puerta, golpeando y gritando como si fueran dueños del lugar. El sonido resonó a través de la casa que mi abuela me había dejado, el hogar que ella había confiado que yo protegería. «Abre esta puerta ahora mismo». La voz de mamá era estridente. «Necesitamos hablar sobre el pago de la hipoteca». Me paré del otro lado de la puerta, sin moverme, sintiendo la madera sólida bajo mi palma, la misma puerta a través de la cual mi abuela había dado la bienvenida a la familia durante décadas. Pero la familia no debería robarte. La familia no debería dejarte sin hogar. No hay nada de qué hablar, respondí, mi voz más fuerte de lo que me sentía. No voy a pagar ni un centavo más. Tienes que hacerlo. La voz de mi padrastro ahora, enojada y exigente. Eres responsable de los pagos. Parada allí, con mi mano aún presionada contra la puerta de mi abuela, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, nacida de años de manipulación y traición. En realidad, no lo soy, respondí, mi voz firme y clara. Pero, ¿saben qué tengo? Estados de cuenta bancarios que muestran cada pago que hice. Mensajes de texto y correos electrónicos sobre nuestro acuerdo de intercambio de casas. Evidencia de fraude, según el abogado con el que hablé ayer. El silencio del otro lado de la puerta fue ensordecedor. Incluso los pájaros en el jardín de mi abuela parecieron pausar su canto. Si no dejan de acosarme, continué, sintiendo la fuerza de mi abuela fluir a través de mí, los llevaré a la corte. Y créanme, puedo permitirme una batalla legal larga y costosa mucho mejor que ustedes. ¿Quieren probar suerte? Se fueron después de eso, pero no antes de lanzar una serie de obscenidades que habrían hecho sonrojar a un marinero. Esperé hasta que escuché su auto alejarse antes de soltar el aliento que había estado conteniendo, deslizándome contra la puerta hasta sentarme en el suelo, el piso de madera cuidadosamente mantenido por mi abuela frío debajo de mí. Una semana después, mi prima Renata llamó. Alma, tal vez quieras saber, tus padres están en problemas. Están luchando con los pagos de la hipoteca. Agotaron todos sus ahorros, incluso su fondo de jubilación. Hizo una pausa antes de agregar, y Paula, tuvo una pelea enorme con ellos cuando le dijeron que necesitaba empezar a pagar la hipoteca. Aparentemente, gritó que le habían prometido una casa gratis, no una deuda. Los vecinos dijeron que podían escuchar los gritos desde el otro lado de la calle. Colgué y miré por mi ventana hacia el jardín. Los iris que mi abuela había plantado estaban floreciendo, sus pétalos púrpura brillantes contra las hojas verdes. Ella siempre me había dicho que uno cosecha lo que siembra. Me pregunté qué cosecharía mi familia de las semillas de traición que habían plantado. 3 meses después de que dejé de pagar la hipoteca, me enteré por los rumores que mis padres finalmente habían mostrado sus verdaderos colores también a Paula. Mi prima Carla llamó con la historia. No vas a creer esto, dijo Carla, su voz teñida de incredulidad. En realidad llamaron a la policía contra Paula y su esposo. Aparentemente, le dijeron a Paula que tenía que empezar a pagar la hipoteca o irse. Cuando se negó, aparecieron con 2 oficiales de policía y una notificación de desalojo. Los vecinos dijeron que Paula estaba gritando sobre promesas rotas mientras empacaban sus cosas. Me senté en el asiento de la ventana de mi abuela, observando las hojas de otoño bailar a través del jardín que ella había cuidado durante tantos años. El mismo jardín donde me había enseñado sobre nutrir las cosas que importan, sobre la paciencia, sobre el crecimiento. Ahora esas lecciones adquirían un nuevo significado. Las llamadas comenzaron a llegar de varios miembros de la familia, cada uno con una nueva pieza del rompecabezas. La tía Selena me dijo que estaban pidiendo préstamos a todos. El tío Rodrigo dijo que habían intentado refinanciar pero les fue negado. El primo Mark mencionó que estaban investigando hipotecas inversas. Luego vino la llamada que realmente me abrió los ojos. La tía Marcela, la hermana de mamá y siempre el chisme de la familia, tenía la verdadera primicia. ¿Sabías sobre los otros préstamos?, preguntó, bajando su voz a un susurro conspirativo.
Sacaron préstamos personales para el auto de Paula, ese Mercedes de lujo que recibió para su graduación. Y no vas a creer esto, pero también pidieron prestado dinero para su luna de miel. Pagaron para que ella y su esposo pasaran 2 semanas en las Maldivas. Están endeudados hasta el cuello. Me senté con esa información por un tiempo, pensando en todas las veces que había comido fideos instantáneos para ahorrar dinero para pagos extra de la hipoteca. La pieza final del rompecabezas vino de mi amiga Sonia en el banco. Estábamos tomando café cuando se inclinó sobre la mesa, luciendo preocupada. Probablemente no debería decirte esto, dijo, pero el banco les envió una carta de demanda a tus padres la semana pasada. Están 3 meses atrasados en los pagos ahora. Revolví mi café lentamente, observando la crema crear patrones que me recordaban la forma en que la vida tiene de completar el círculo. Déjame adivinar, están a punto de perder la casa. Ella asintió. Si no consiguen el dinero pronto, el banco ejecutará la hipoteca. Sabía lo que sucedería después. Aparecerían en mi puerta llorando y disculpándose, rogando por ayuda. Mamá probablemente traería su pastel de manzana, el mismo que había traído cuando sugirió por primera vez el intercambio de casas. Prometerían hacerlo mejor, hacer las cosas bien. Pero sentada en la cocina de mi abuela, rodeada por los recuerdos que había dejado atrás, había terminado. Terminado de ser su cajero automático. Terminado de ver cómo favorecían a Paula. Terminado de dejar que me manipularan a través de la culpa y la obligación familiar. Habían tomado sus decisiones, múltiples hipotecas, préstamos personales, viajes lujosos y autos caros. Ahora podían vivir con las consecuencias. Van a perderlo todo, dijo la tía Marcela en su última llamada, su voz pesada con expectativa. ¿No vas a ayudarlos? Miré alrededor de la casa de mi abuela, mi casa, con sus paredes sólidas y jardín floreciente. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que ella había colgado décadas atrás, proyectando delicados patrones a través del piso de madera. Ella me había dejado esta casa porque quería que tuviera un futuro seguro, no porque quisiera que rescatara las malas decisiones de mis padres. Mis dedos trazaron el familiar grano de la mesa de la cocina donde ella me había enseñado a estirar la masa para pasteles, donde había escuchado mis problemas de la infancia, donde había compartido su sabiduría sobre la vida y el amor y la familia. A veces, me había dicho una vez, la lección más difícil de aprender es que no puedes ayudar a personas que no quieren ayudarse a sí mismas. No, dije finalmente, mi voz firme. No lo haré. El silencio al otro lado de la línea habló por sí mismo. En los meses que siguieron, aprendí a reconstruir mi vida en mis propios términos. Restauré el jardín de mi abuela a su antigua gloria, planté nuevas flores junto a sus apreciadas plantas perennes. Cada flor se sentía como una pequeña victoria, un testimonio del crecimiento y la resiliencia. A veces, en las tardes tranquilas cuando el atardecer pinta el cielo en tonos de púrpura y oro, me siento en la mecedora de mi abuela y pienso en todo lo que sucedió. Sobre la confianza y la traición, sobre la familia y el perdón, sobre el precio que pagamos por dejar que otros se aprovechen de nuestra bondad. Pero mayormente, pienso en cómo a veces perder lo que creías que era amor abre la puerta para encontrar algo más fuerte, respeto propio, límites y el coraje para defenderte, incluso cuando rompe tu corazón hacerlo. La casa de mi abuela se mantiene fuerte y pacífica ahora, tal como ella lo pretendía. Y yo también. Dicen que el hogar es donde está el corazón, pero a veces el hogar es donde aprendes a amarte lo suficiente como para mantenerte firme. Mi abuela lo sabía cuando me dejó esta casa, no solo paredes y ventanas, sino un cimiento para una fuerza que no sabía que tenía. Los iris que ella plantó todavía florecen cada primavera, púrpura y orgullosos contra el sol de la mañana. A veces cuando los estoy cuidando, creo que puedo sentir su presencia, suave como la brisa que lleva el aroma de sus rosas a través del jardín. Estaría orgullosa, creo, no solo de las flores, sino de cómo finalmente aprendí a proteger lo que me confió. La traición de mi familia dejó cicatrices, pero también me dio algo precioso, el conocimiento de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Que a veces perder lo que creías que era amor hace espacio para algo mejor, respeto propio, límites y la tranquila dignidad de defenderte. Cada mañana ahora, me despierto con el canto de los pájaros fuera de mi ventana, justo como lo hacía al principio de esta historia. Pero los escucho diferente ahora. Sus canciones ya no son solo ruido de fondo, son un recordatorio de que cada día trae una nueva oportunidad para honrarte a ti mismo,
para proteger lo que importa y para florecer donde estás plantado, incluso después de la tormenta. La casa de mi abuela se mantiene fuerte y pacífica ahora, tal como ella lo pretendía. Y yo también. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta, y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, incluso cuando el camino se siente imposiblemente difícil, solo necesitas dar un paso a la vez. No olvides suscribirte para escuchar más historias sobre los giros inesperados de la vida y la fuerza que encontramos en el camino. Recuerda, la casa más importante que construirás será la que está dentro de ti, hazla fuerte, hazla tuya, y nunca dejes que nadie tome tus llaves.